Hola, ¿cómo están? Para continuar con el programa de semiología neurológica, yo vengo con el seminario de movimientos anormales y síndromes extrapiramidales. Hemos venido hablando de las vías piramidales y extrapiramidales con el pasar de los seminarios. Y bueno, hoy nos concentramos en la vía extrapiramidal, que es la base fundamental de esta patología de los movimientos anormales. Los movimientos anormales, bien saben, son generalmente una expresión de alguna lesión del sistema motor extrapiramidal y en particular de los ganglios de la base. Entonces podemos hablar que no todos los movimientos involuntarios son anormales. Hay una serie de movimientos involuntarios que también son normales, entre ellos está el temblor fisiológico, el ascenso ocular cuando se cierran los ojos, que es conocido como el fenómeno de Bell, el balanceo de los brazos al caminar, que es un movimiento involuntario asociado a un movimiento voluntario. En el caso de la contracción del músculo frontal cuando se mira hacia arriba, también que son movimientos sinérgicos, y las micronías como el bostezo. Tenemos entonces que este sistema extrapiramidal está conformado por dos grandes grupos de estructuras en las que tenemos los ganglios de la base y las vías de interconexión. Los ganglios de la base no son más que núcleos de sustancia gris que están incluidos dentro del encéfalo, y entre ellos podemos hablar del núcleo optoestriado, que está conformado por el tálamo, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, que está conformado a su vez por el globus páleus y el putamen, y los núcleos subtalámicos, que son el núcleo rojo, el locus niger, sustancia negra, y los cuerpos de Lewis. Tenemos que en nuestras vías de interconexión tenemos que hay unas vías extrapiramidales medulares, o sea, que conectan los ganglios de la base, la corteza y la médula. Entre ellas tenemos a las rubroespinales, el astecto espinal, el vestíbulo espinal, el central de la calota, los retículos espinales, olivoespinal y también el longitudinal medio. Y en cuanto a las vías extrapiramidales intrínsecas que están directamente relacionadas a los ganglios de la base, podemos hablar de las fibras internunciales que conectan una parte con otra del mismo núcleo estriado. Tenemos las fibras estriopetales y las estriopaleofugales, que las estriopetales conectan al núcleo estriado con el resto de las estructuras, y las estriopaleofugales, que conectan a otras estructuras con el núcleo estriado. Entonces, tenemos acá un diagrama de flujo o como pueden ver, unos esquemas o esquematizada la vía de lo que viene siendo el sistema extrapiramidal. Aquí les coloco el puntero láser que lo pueden ver en rojo. Entonces hablamos que tenemos acá en rojo lo que viene siendo la corteza motora, y aquí abajo también lo que viene siendo el spinal cord, que es la médula espinal. Y en esto lo que llevamos es de dónde a dónde va. Tenemos entonces que podemos hablar del sistema extrapiramidal. Vamos a tener ciertas vías que conectan directamente la corteza motor utilizando el cuerpo estriado, y el globus páleus, que podemos decir que tiene conexiones con el núcleo subtalámico, la sustancia negra o la sustancia negra, y el núcleo rojo, que también están relacionados con la formación reticular y nos llevan nuevamente a la médula espinal. De igual forma también se usa el neocerebellum para estas interconexiones de sistema extrapiramidal. Pero podemos hablarlo con mayor énfasis, como lo venimos hablando, de estas fibras o de estas vías de interconexión extrapiramidales medulares, en este diagrama que podemos ver acá, donde tenemos cuatro de las vías más importantes que están relacionadas a la vía extrapiramidal. Entonces vamos a hablar del primero que tenemos, que está acá, que es el que está relacionado con el núcleo rojo, que es el tracto rubroespinal, que lo que nos conecta es la corteza motora a través del núcleo rojo con la médula espinal. Tenemos que un tracto tectoespinal, que es el que utilizan el tectum, que están a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, y esto es en el pedúnculo cerebral. Tenemos lo que utilizan la formación reticular, que vendría siendo el tracto reticuloespinal, y el vestíbulo espinal, que no es más que utilizan el núcleo vestibular para conectar la corteza motora con la médula espinal. Entonces, ya que hemos hablado un poquito
de lo que viene siendo esta iniciación o esta parte anatomofisiológica de la vía extrapiramidal para el conocimiento de los movimientos anormales, entonces podemos hablar de la fisiopatología, donde toda actividad motora del sistema extrapiramidal se interviene o se realiza ejerciendo tres puntos. Un primer punto, ¿verdad?, que tenemos acá, que es el control de tono muscular. Un segundo, que nos va a hablar del control de movimiento voluntario. Y un tercero, que es de la producción de movimientos automáticos y asociados. En esta parte, la vía extrapiramidal tiene una relación íntima con la vía piramidal para el control de los diferentes movimientos y para la asociación de los movimientos involuntarios. Y esto se debe a que la vía voluntaria se inhibe en este caso con la vía extrapiramidal y es donde se da la formación de los movimientos involuntarios. Es como un circuito de retroalimentación distinta en la que se cierra una vía y se abre otra. Entonces, hablando de motilidad, podemos saber que tenemos unos movimientos automáticos y unos movimientos asociados. En cuanto a los movimientos automáticos, hablamos de unos movimientos instintivos, defensivos o reactivos. Y estos son las gesticulaciones faciales que tenemos como respuesta ante diferentes estímulos y una serie de actos motores que se realizan como intervención de la voluntad. Podemos hablar de gesticulación al hablar o ciertas posturas que se realizan en diferentes situaciones. Y hablamos de movimientos asociados, que son movimientos automáticos que acompañan a movimientos voluntarios. Esto lo habíamos comentado inicialmente como los movimientos asociados de la oscilación de los brazos al caminar, y en atletas de alto rendimiento o cuando se realiza algún ejercicio con regularidad, entonces ya podemos ver que en ciclismo, natación, tenis o atletismo hay diferentes movimientos asociados que ya se hacen de manera involuntaria, de forma normal, relacionados a las diferentes actividades deportivas. Para hablar un poco de la fisiopatología y de las lesiones del sistema extrapiramidal, podemos ver en verde que tenemos los tres puntos con los que vamos a hablar. Tenemos que cuando hay alteraciones del tono muscular, podemos encontrar que estas lesiones del sistema extrapiramidal nos hablan de hipertonía, de hipotonía y de distonía. En cuanto al movimiento voluntario, podemos encontrar que se van a dar los movimientos anormales y tenemos acá en azul el temblor, la coria, atetosis, disquinesia y tics, que son los puntos a tocar en este seminario y que son los que nosotros como exploradores neurológicos tenemos que saber determinar y diferenciar para poder tener un diagnóstico preciso y que son parte fundamental de la exploración neurológica frecuente. Y bueno, recordando también que accesoriamente todas las lesiones del sistema extrapiramidal causan trastornos vegetativos en los cuales tenemos celorrea, seborrea, sudoración y fenómenos vasoactivos. Entonces, ya conociendo un poco de la fisiopatología, podemos entrar de lleno en la diferenciación y en la caracterización de los diferentes trastornos de los movimientos, estos movimientos anormales, hablando inicialmente de los temblores, donde tenemos que es una contracción rítmica, alternante, rápida, oscilatoria de los músculos agonistas y antagonistas alrededor del eje de equilibrio y que puede ser de forma fisiológica o patológica en la amplitud. Aquí podemos ver, en este video, podemos ver cómo se realizan los diferentes movimientos y bueno, tenemos que ahí va a haber desde el punto de vista semiológico, podemos hablar de un temblor estático o de reposo que sea intencional, que es cinético o voluntario. Este es temblor y un temblor de actitud. Y dependiendo de las oscilaciones, vamos a hablar que el temblor es rápido, si tiene de 9 a 12 oscilaciones por segundo o cada segundo, mediano de 6 a 8 y lento de 4 a 6. Ok, tenemos entonces que en cuanto a la exploración de los temblores, podemos hablar del temblor de reposo, que es aquellos movimientos oscilatorios rítmicos que se dan cuando los pacientes están en reposo, y cuando hablamos del temblor de actitud,
podemos diagnosticarlo o diferenciarlo con la prueba de la confrontación de ambos índices, donde se le solicita al paciente que con el dedo, uno de sus dedos índices contacte con el dedo índice del explorador, y se va a poder ver, se va a sentir la trepidación de ese dedo, cómo el dedo tiembla y cómo de pronto hasta el recorrido del dedo del paciente hasta llegar al dedo del explorador no es un movimiento fino o regular, sino es sinuoso el recorrido de este. Y cuando hablamos del temblor intencional, podemos diagnosticarlo a través de la prueba de índice nariz, donde vamos a ver que va a haber una oscilación del dedo del paciente hasta llegar a la punta de la nariz, y una prueba muy característica y sencilla que tenemos, que es el dibujo de la espiral, donde uno inicialmente, aquí viéndolo en el dibujo tenemos la opción A, normalmente lo dibuja el explorador, o podríamos tenerlo como ejemplo también de un paciente sin temblor, donde se realizó un espiral normal, y tenemos la imagen B, donde se evidencia la situación, el movimiento de que no, el trazo oscilante del paciente. Ok, y bueno, continuamos con una de las, cuando hablamos del temblor no podemos dejar de lado el Parkinson. Para exploradores inexpertos de la vida neurológica o del sistema nervioso, todo temblor es Parkinson hasta que se demuestre lo contrario. Y esto lo decimos por todos aquellos que de pronto no han leído la semiología neurológica y que no se han metido en este mundo de la neurología que es tan interesante. Entonces, hablamos de este señor, James Parkinson, que es el neurólogo inglés que leyó inicialmente, que lo planteó, y lo planteó como la parálisis agitans, o sea, una parálisis que se agitaba, o el shaking palsy, como él lo planteó inicialmente cuando lo descubrió, o así lo planteó, que era una parálisis que hacía que los pacientes se agitaran, o movimientos, temblores que paralizaban a los pacientes. Ya después fue unos años luego que se le dio el nombre, fue el doctor Charcot que fue el que le dio el nombre de Parkinson a esta enfermedad, y que es como nosotros lo conocemos actualmente. Para causas de Parkinson tenemos que son múltiples. Si es, en pocas ocasiones es dado por una sola de ellas, siempre se da como por una causa multifactorial. Entre las causas tenemos las tóxicas, como la metilfeniltetrahidropiridina, que es un agente tóxico para las neuronas, apoptosis de las mismas, despresión de algunos genes de caspasas, la vulnerabilidad selectiva de las neuronas dopaminérgicas, toxicidad endógena por estrés oxidativo, y la neurotoxicidad por óxido nítrico endógeno también puede ser una causa. Aunque alguna de las más importantes ya viene siendo la genética en los casos familiares. Sabemos que Parkinson es una de las enfermedades donde regularmente hay herencia y que siempre tenemos ese antecedente del núcleo principal familiar con pacientes con Parkinson. Tenemos entonces que desde el punto de vista fisiopatológico, podemos hablar del Parkinson, que es la pérdida celular de las neuronas dopaminérgicas y sus receptores. Entonces ahí esto lo que va a causar es un desequilibrio en el putamen hacia el predominio de exceso funcional de la vía indirecta sobre la corteza premotora, y que hay una afectación de la proyección del tálamo cortical que se traduce clínicamente en bradiquinesia, en trastornos neuropsicológicos, y hay una lentitud psicomotora y deterioro cognitivo del tipo subcortical. Entonces tenemos acá un pequeño diagrama donde está la corteza premotora, podemos ver acá el putamen y diferentes estructuras de los ganglios basales, donde decimos que estas neuronas que son del tipo dopaminérgico, que tienen receptores dopaminérgicos, los podemos clasificar, o sea, se le puede dar un índice numérico de 1, de 2 y de 3, dependiendo de cómo han venido siendo estudiadas. Entonces, los receptores de 1 que están en el putamen intervienen en la sinapsis de carácter inhibitorio, y los receptores de 2 que también se encuentran en el putamen vienen interviniendo en sinapsis que existen entre el putamen y otras estaciones en los ganglios de la base,
donde intervienen como una estación intermedia inhibitoria del globo pálido, que lo vemos acá, el globo pálido que está acá, y como una segunda estación que inhibe los movimientos voluntarios, que viene siendo acá como el núcleo neostriado. Entonces, esto es lo que se viene llamando como una vía de excitación inhibitoria indirecta, por lo que se generan esta cantidad de movimientos involuntarios en el Parkinson. Entonces, para la semiología del Parkinson podemos hablar de 3 puntos característicos, donde ellos está el temblor, la rigidez y la bradiquinesia. El temblor de reposo, el temblor va a ser un temblor de reposo, va a ser un temblor lento que tiene de 4 a 6 oscilaciones por segundo, va a ser unas oscilaciones, un temblor amplio y que suele ser distal de los miembros, afectando inicialmente o con predominio distal de los miembros superiores. Y es visible cuando los músculos están en reposo y desaparece cuando el enfermo mueve sus miembros. Esto va a ser una de las características como patognomónicas de un temblor de Parkinson, que ante el movimiento se desaparezca el mismo. La rigidez, porque hay una hipertonía extrapiramidal, hay signos de rueda dentada, recuerden que estuvimos hablando de eso en el seminario de tono muscular, y que suele ser una rigidez asimétrica, que no involucra a ambas extremidades de igual forma. Y la bradiquinesia, o sea, la lentitud en cuanto a la realización de ciertos movimientos, también es una característica del Parkinson. Entonces tenemos que en esta torta que podemos ver acá, o en un diagrama circular, que son los 4 puntos cardinales de la semiología del paciente con Parkinson, donde en rojo tenemos la fascia del jugador de póker, una cara de pacientes que no muestran expresión alguna. La marcha de pequeños pasos en naranja, tenemos acá como en amarillo, la ausencia de los reflejos posturales de defensa, son pacientes que no tienen actitud de defensa ante ciertos movimientos, cuando tropiezan o cuando hay posibilidades de caídas. Y trastornos vegetativos, como lo comentábamos hace rato, sudoración, cialorrea, suelen presentarse en pacientes con Parkinson también. Continuando con los temblores, podemos hablar del temblor de actitud, donde tenemos que los clasificamos de 2 formas, un temblor esencial y temblores de actitud secundarios. Este temblor esencial es heredado familiarmente, son mecanismos desconocidos, un temblor idiopático, y es típico que afecte a los dedos y las manos, tiene 4 dedos de oscilaciones, es un temblor fino o puede ser amplio, y es característico en los abuelitos, un temblor senil. Con respecto a los temblores de actitud secundaria, hablamos que puede darse por sobrecarga adrenérgica por acentuación, hiperfunción o hipersecreción adrenérgica, y suele verse en ansiedad, fatiga, fiebre y en algunos fármacos relacionados a los broncodilatadores, psicoestimulantes, antidepresivos tricíclicos. Hipertiroidismo también puede verse en alcohol o en hipertensión arterial. Pero en la consulta podríamos verlo mayormente por ansiedad y fatiga y fármacos, que es lo que establece la literatura, que son por donde los pacientes que más desarrollan un temblor de actitud secundaria. Continuando con los diferentes tipos de movimientos involuntarios, vamos a hablar de Corea, que son movimientos involuntarios bruscos, rápidos, son arrítmicos, irregulares, tienden a ser amplios y predominantes en la raíz proximal de los miembros, son movimientos que no tienen una finalidad en su momento, son oscilaciones muy grandes y no son dominables por la voluntad. No son dominables por la voluntad. Aquí teníamos un video, pero mira, esto es un programa en vivo. Yo no sé qué sucede acá, y cuando le doy a la reproducción no logro que se vean los videos. El viernes, cuando nos veamos en el salón, les pongo los videos para que lo vean, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, continuando con esto, son unos movimientos que aparecen tanto durante el reposo de los pacientes como cuando están realizando movimientos. Esto de la corea, estos movimientos oscilatorios irregulares no respetan nada. El paciente puede estar caminando y pueden producirse los movimientos, puede estar comiendo y pueden producirse los movimientos. Y de verdad que son bastante llamativos porque la amplitud del movimiento es bastante grande. La marcha se le llama la marcha de clown o la marcha del payaso, aumento de la base de sustentación,
por la producción de los movimientos oscilatorios amplios, los pacientes tienden a tener pasos como lanzando una patada y que tienden a irse hacia los lados, un caminar bastante peculiar. Y bueno, que se exacerban con factores emocionales, las emociones detonan que se agraven los movimientos y que cesan durante el sueño. Este es el paciente que pasa todo el día moviéndose y cuando se acuesta a dormir no se mueve. Aquí tenemos la corea de Huntington, que son movimientos coreicos. De igual forma, la diferencia de esto es que es una herencia heredofamiliar autosómica dominante, se debe por atrofia progresiva del núcleo caudado o el estado fibroso de Vogt, como se evidencia en la imagenología, y atrofia cortical difusa. Entre las características del Huntington a los otros coreas es que se suele ver a mayor predominio entre pacientes de los 25 a 40 años, con predominio de la cara y los miembros superiores. Hay un deterioro cognitivo que suele ser progresivo, con preservación de la memoria, y que en los pacientes adultos mayores podría evolucionar a la demencia, y que hay una evolución que es progresiva, inexorable, y el tratamiento es solamente asintomático. La corea de Huntington no tiene cura. Con la corea también podemos hablar de la corea de Sydenham o el mal de San Vito, y les traigo acá una imagen de este señor que para la Iglesia Católica es San Vito. Y hacemos un paréntesis aquí para echarles el cuento de cómo fue y por qué a esto se le llama el mal de San Vito. Vito era un joven que, bueno, ayudó a sanar a una pequeña que tenía convulsiones y se le acusó de brujería, hechicería, estas cosas, y lo quemaron en aceite caliente en plena plaza. Pero cuando lo fueron a quemar en el aceite caliente, cuando lo fueron a meter, ocurre esto, que todas las personas que estaban en la plaza, bueno, sufrieron de convulsiones, y aquí se le dio a todos tienen mal de San Vito, y las personas empezaron a sufrir de eso, todos en ese pueblo. Entonces, continuamos con la corea de Sydenham. Hablamos que está relacionada con fiebre reumótica y infección estreptocócica. Es una corea que está relacionada a procesos infecciosos, son lesiones inflamatorias de la corteza cerebral, el cerebelo, el tálamo y el cuerpo estriado, por supuesto, característico o predominantemente en niñas de 6 a 12 años, que puede ser brusco, insidioso y con cambios de carácter y de movimientos coreicos. Acuérdense que hay un factor infeccioso que nos está afectando a la corteza cerebral, y por eso podemos ver que podría haber cambios conductuales cognitivos. Y tenemos que se puede ver reforzado en el diagnóstico por el hallazgo de títulos elevados de la antistreptolicina, y que evoluciona favorablemente en un lapso de 2 a 6 meses con tratamiento antibiótico y seguimiento regular de este tipo de pacientes. Tenemos la atetosis, que es otro de los movimientos involuntarios a los cuales tenemos que estar pendientes en nuestra consulta neuroquirúrgica, donde atetosis viene de la etimología de la palabra del griego atetos, que significa posición fija. Son movimientos involuntarios lentos, arrítmicos, irregulares, imposibilitantes en ciertos durante la marcha o la cotidianidad de los pacientes, que son amplios y predominantes en el sector dital de los miembros. Tienen este efecto de desborde o rebalsamiento, como que si las extremidades se fueran hacia afuera, y que son poco dominables por la voluntad. Estos son movimientos en que podrían, o los pacientes tratan de dominar hasta cierto punto. Son característicos en lesiones del globo pálido, sobre todo de los subtalámicos, el núcleo rojo y el cuerpo estriado. El hemibalismo, y esto viene de la etimología de la palabra del griego hemi, que significa mitad, y bailo de sacudir, donde está característico porque son movimientos involuntarios muy amplios, violentos, de un hemicuerpo. Se le dice que es un movimiento característico como lanzador de bala o de disco de los juegos atléticos. No sé si han visto en las Olimpiadas este deporte. Y es un movimiento amplio, sobre todo a predominio de los miembros superiores, del brazo, que podría verse como que están lanzando un golpe, pero con el brazo completamente en extensión. Vemos acá que pueden ser por lesión del cuerpo o núcleo subtalámico de Lewis, contralateral de movimiento. Pueden ser en lesiones agudas o una lesión de las piramidales y cuerpo de Lewis, que ya sea más progresiva, lenta,
característica o que puede verse en pacientes que tuvieron un evento isquémico o hemorrágico en estos territorios. Y cuando hablamos que es bilateral, no le llamamos hemivalismo, sino parabalismo. Y tenemos acá la distonía, que es otro de los movimientos involuntarios de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que hay contracciones musculares espasmódicas simultáneas de músculos agonistas antagonistas al mismo tiempo, son sostenidas o intermitentes y que se desencadenan o se agravan con un movimiento voluntario. Esto nos habla mucho del interrogatorio de anamnesis que tenemos que tener con nuestros pacientes, porque la diferencia de la distonía, una de ellas es que en este movimientos involuntarios que se ven agravados por la voluntariedad del paciente, y otros, el resto de los movimientos que hemos hablado, no logran ser manejados por la voluntad, o a voluntad se detienen. Entonces le vamos a dar una clasificación que puede ser semiológica, donde le damos una distonía generalizada, donde los movimientos involuntarios hablan de todo el cuerpo, y focal cuando solamente se afecta a un segmento corporal. En el caso de la distonía tienden a verse el tronco superior, las extremidades superiores, la cervical y la cara, como los más afectados. Y en cuanto a la etiología, podemos hablar de distonías primarias como la enfermedad de Oppenheim, característica en femenina, sobre todo en edad infantil, que es una distonía progresiva. Tenemos que hay distonías secundarias que pueden estar relacionadas a toxicidad, a fármacos y a otras patologías. Y tenemos que también hay una distonía psicógena en estos pacientes que pueden tener un trastorno psiquiátrico que genere estos movimientos. Ya casi para terminar, hablamos, yo señalando a la cámara como que si me estuvieran viendo, hablamos de los movimientos involuntarios rápidos, que es la disquinesia, que son intermitentes, arrítmicos, de un patrón reconocible, primarios o secundarios, y que también son movimientos característicos que afectan a las extremidades superiores. Acá traigo una imagen, un video también de esta situación donde las disquinesias son características para diagnosticar con una disquinesia del omóplato, la escápula, que se contraen los músculos de tal forma, el movimiento se da, que impresiona que se luxara la misma. Y bueno, ahora sí, por último les traigo los tics, que es del italiano ticchio, o que es capricho, donde podemos saber que son movimientos breves, bruscos, de un grupo muscular determinado, que no son rítmicos, que remedan de pronto un movimiento normal, como puede ser el parpadeo del ojo, y que son involuntarios, pero controlables por la voluntad en ciertos casos, como que lograr detenerlo. Hay unos tics que pueden ser primarios idiopáticos, donde su mecanismo fisiopatológico aún no está muy claro. Como les comentaba, la guiñada del ojo es característica, la repetición, pueden ser obsesivos y desencadenables. Y sí, en este caso son inhibibles voluntariamente. Las vocalizaciones pueden ser un acompañante, dependiendo de los pacientes pueden ser sonidos, onomatopeyas o en algunos casos, y el peor de ellos puede ser coprolalia. Y cesan con el sueño también. Y tenemos acá que la enfermedad característica de los tics es el Gilles de la Tourette, que se asocia a tics generalizados, coprolalia y trastornos de la conducta. Y bueno, lamentablemente nos afecta más a nosotros los caballeros. Las damas son afortunadas y no sufren de esto. Tenemos acá una tabla donde le puedes hacer captura. Si estás viendo este video desde tu teléfono, aquí le puedes hacer un cap y tiene todos los movimientos involuntarios de los cuales hemos hablado en estos ratos, donde está el temblor, la coretetosis, miolismo, distonías, disquinesia, tics y mioclonías, donde nos dice la característica del movimiento, la localización, si está influenciado por la voluntad y si está influenciado por el sueño. Te dejo esta tabla resumen acá para que le des capture. Y bueno, muchas gracias, espero que te haya gustado. Y cierro con esto, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y nada más que Charles Darwin. Bueno, muchas gracias, se les quiere, nos vemos en unos días.